Buenos días, hoy comenzamos realizando un análisis de índice de vegetación en plataformas de ArcGIS. Para esto estamos utilizando la herramienta de ArcMap, cargando la imagen satelital que nos fue asignada en el curso. Empezamos realizando una composición de bandas que nos permita distinguir vegetación en esta imagen, por ejemplo una combinación 654 y un ajuste de colores ajustado por la desviación estándar de la escena. Entonces ahora voy a buscar algunos objetos que me permitan ver áreas en cultivos y noto que esta área de acá se encuentra en cultivos, entonces voy a marcar un área de estudio dentro de esta zona. Entonces lo primero que defino es que esta área de aquí que estoy observando ahorita va a ser mi área general de estudio. Luego voy a tener una subárea. Para hacer eso, para hacer el análisis solamente sobre el área que me interesa, entonces utilizo la opción Window Imaging Analysis, selecciono la imagen y le doy un clic a las tijeras que me permiten recortar esta área. Este análisis lo hace automático, entonces si ustedes notan, ya deshabilito la imagen, quito el zoom y van a notar que ya tengo solamente mi imagen recortada. Entonces obviamente toca guardar la imagen. Me dice que está guardándola con un píxel de 15 por 15 metros y le doy la carpeta donde la voy a guardar, en el DBI en este caso. Entonces selecciono la carpeta en el DBI y me dice que es un corte de la imagen 231. Está bien, me mantengo con el nombre alternativo que me ha dado, digo que sí. Entonces me ha traído una nueva imagen que es la copia de la anterior. Remover, y aquí tendría que cambiar la composición de bandas a la que tenía antes, 654, y ya vemos nuestra imagen y aquí ya tenemos nuestra imagen compuesta. Si se dan cuenta, como es un corte, resaltan más los colores de las imágenes porque no está analizando toda la escena, que es bastante grande. Ahora tengo que seleccionar el área que en realidad necesito realizar mi índice de vegetación. Entonces para seleccionar el área donde quiero realizar mi índice de vegetación, voy a utilizar ArcCatalog. Me voy a la carpeta C. En la carpeta 2016 tengo la carpeta de verano 2016 y aquí debería aparecerme la carpeta NDVI. No me aparece porque la he creado recientemente, entonces le voy a dar clic derecho sobre la carpeta verano 2016 y voy a actualizar los datos de esta carpeta. Cuando ya los actualizo ya me aparece, ¿ven? Entonces dentro de esta carpeta de NDVI vamos a crear un nuevo shapefile. Este nuevo shapefile va a ser el área de interés. El tipo de archivo va a ser formato de polígono, sistema de coordenadas, WS84 zona 20, aceptar y ok. Ahora, a mí me gustaría analizar al menos 4 tablones. Por ejemplo, voy a escoger 3 tablones que estén sembrados y uno que no esté, para que se vea la diferencia. Perdón, hubo un error en el área de interés, lo hice tipo puntos, voy a cambiarlo, voy a hacerlo de nuevo. New shapefile, área de interés, tipo polígono. Ese fue el error. Zona 20 y decimos que sí, aceptar. Me dice que el nombre ya existe, entre estos. Listo. Ahora, para editar esta área de interés, le doy clic derecho, Edit Features, Start Editing, cierro el catálogo, pido el menú de edición y dentro de este menú de edición le digo que voy a utilizar esta herramienta para construir polígono. Ahora ya sé que necesito solamente una fracción. Voy a seleccionar algunas áreas que estén cultivadas. Por ejemplo, el primer tablón que voy a seleccionar es este de aquí.
Es un tablón que sé que no está cultivado. Y ustedes notarán que no estoy seleccionando toda el área de todo para ver todos los tablones. ¿Por qué? Porque aquí hay un efecto en el borde que se llaman, que son las cortinas. Entonces veo las cortinas rompevientos. Si incluyo esas cortinas rompevientos en mi análisis de actividad fotosintética de cada cultivo, entonces estoy contaminando mi muestra. Entonces mi muestra tiene que estar lo más limpia posible. Entonces intento siempre excluir los caminos y las cortinas rompevientos de la muestra, porque como hablamos en este tipo de imágenes satelitales son 30 metros de tamaño de píxel, entonces es algo demasiado grande que me causaría muchos problemas al momento de analizar los datos. Estaríamos contaminando mucho los datos. Vamos a hacer unos dos tablones más. Aquí tengo algo de agua también en la parte de abajo, tampoco la voy a incluir porque altera los valores de mi índice de vegetación. Tengo 2, 4, 5, 6 tablones que analizar, entonces le digo editor, stop editing. ¿Se borran los cambios? Sí. Entonces mi área de interés, voy a resaltarla, que sea algo transparente, que sea de color rojo. Entonces esos son mis tablones de analizar. Ahora, para realizar un análisis de índice de vegetación sobre mi escena, tengo que primero ver cuál es la fórmula de índice de vegetación para imágenes Landsat 8. Entonces, muy fácil entrar a internet, ver que me dicen que hay diferentes análisis que se pueden realizar con datos raster, y bueno, esta página que me dice qué es lo que hace el índice de vegetación, por qué se hace, para qué se puede utilizar, y lo más importante acá me dice el índice de vegetación deriva de esta fórmula, que es el infrarrojo menos el rojo y el infrarrojo más el rojo, en una fórmula relativamente simple. Ahora, ¿qué es lo que hay que saber? La composición de bandas para Landsat 8, que es lo que tiene este cuadro. Landsat 8 me da todas sus bandas y me dice cuál es la posición de cada una de estas bandas. Entonces, en la fórmula anterior del índice de vegetación mencionaban el rojo y el infrarrojo. ¿Okay? Entonces ya sé que las bandas que necesito para aplicar esta fórmula son la banda del rojo y la banda del infrarrojo. La banda del rojo es la banda 4 y la banda del infrarrojo es la banda 5. Estamos hablando específicamente en Landsat 8. En Landsat 7 cambiaría la composición, en Landsat 5 también, y más aún en otro tipo de imagen satelital. Entonces hay que notar que necesitamos estos dos valores, banda 4 en el rojo y banda 5 en el infrarrojo. Entonces retornamos a ArcMap y ahora le decimos Windows, Imaging Analysis. Esta opción me permite seleccionar la imagen y aquí se habilita una herramienta que por el momento no le vamos a dar clic. Esta es una herramienta que está diseñada solamente para calcular el índice de vegetación normalizado. Pero como los índices de vegetación normalizados tienen la posición de las bandas diferentes por el tipo de imagen satelital que estamos utilizando, entonces en esta ventana me permite calibrar esta. Entonces me dice la banda del rojo, ¿dónde va? ¿En qué banda usted tiene la banda del rojo? En este caso es la banda 4. La banda del infrarrojo, ¿en qué banda se encuentra? En la banda 5. Entonces le decimos que eso está bien, le damos un clic a la imagen. Cuando nos aseguramos de que eso está bien, le damos un clic. Entonces aquí ya he calculado mi índice de vegetación. Ahora ya tenemos el valor calculado. Como tenemos el índice de vegetación allí, ya podríamos guardarlo. Si queremos lo guardamos. Este es un índice de vegetación normalizado, pero que se ha guardado en la memoria del computador. Ahora yo necesito tener mi índice de vegetación de solamente mis tablones, no de toda el área que tengo aquí. Entonces, para hacer eso, utilizo las herramientas de ArcToolbox.
Dentro de las herramientas de ArtToolbox tenemos la herramienta Spatial Analysis Tool. Aquí tienen una herramienta que se llama extracción, luego Extract by Mask. Dentro de esta opción de Extract by Mask le damos doble clic. ¿Qué es lo que nos realiza esta opción? Nos permite realizar un corte de un dato raster. Entonces vamos a realizar un corte del índice de vegetación que acabamos de crear, el NDVI, sobre, y vamos a utilizar como límite área de interés 2, que son estos límites rojos que usamos para los tablones. ¿Dónde va a guardar mi NDVI? En la carpeta de siempre. Verano ciclo 2016 NDVI. Y aquí le ponemos NDVI de nombre. Sí y ok. Me dicen que hay un problema. Entonces, otra forma de hacerlo cuando hay algunos problemitas como estos es mantener el archivo de salida donde se encuentre. Vamos a darle pausa un minuto y notarán que ya hizo el corte del índice de vegetación. Vamos a cerrar el ArtToolbox y aquí vemos que ya tenemos mi índice de vegetación solamente sobre nuestra área de interés, que es este valor de aquí. ¿Dónde lo tenemos guardado? Que se había sido el error anterior. Vemos las propiedades, donde se guardó. Se ha guardado en una carpeta que tiene por defecto. Entonces lo primero que hacemos es decimos no, clic derecho y decimos data, export data, y exportamos el archivo raster en nuestra carpeta de NDVI y le ponemos como nombre NDVI 1. Decimos que lo guarde, que sí. Entonces ahora no tiene mucho problema, lo guarda. Removemos el anterior, quedamos con este de aquí y está ajustado con diferentes valores. Miren, tienen valores de 118 y 185 niveles de índice de vegetación. Entonces podríamos cambiar esta paleta de colores y le decimos que nos muestre los valores máximos de índice de vegetación con un color verde y los valores más bajos de índice de vegetación con un valor rojo. Entonces vemos que los valores bajos, donde hay menos actividad fotosintética, son este tablón que lo colocamos a propósito. Vamos a hacer pausa un minuto. Estas diferencias se pueden ver por esta escala de colores, o podríamos clasificar la simbología diciéndole que nos dé una clasificación, por ejemplo, de 3 colores, y esta clasificación esté organizada por iguales intervalos o subdividida por cuantiles. Pues a mí me gusta más subdividida por cuantiles y lo hace de forma directa, aplicar y aceptar. Entonces podríamos decirle que esta de aquí es la peor área, o donde tenemos menos actividad fotosintética, y bueno, hay mucha coherencia porque este tablón no estaba sembrado, y entonces estos que sí estaban sembrados tienen problemas en estas áreas de aquí. Las áreas que tienen una actividad fotosintética regular serían estas de acá, y las áreas que tienen mejor actividad fotosintética podríamos decir que son estas. Entonces ahí ya tenemos formado 3 niveles para realizar el estudio de actividad fotosintética en cada uno de los tablones. Sabemos que tenemos problemas serios en estos tablones, entonces probablemente el problema no sea físico ni químico, perdón, no sea químico, sea físico, porque debe haber algo que tiene similitud en estas áreas de estos tablones. Ahora, para calcular estas superficies tendríamos que hacer una conversión, una reclasificación de estas áreas. Ahora he hecho una reclasificación visual. Con ArtToolbox tengo que hacer una reclasificación definitiva, lo mismo que acabo de hacer. Entonces entro a Spatial Analysis Tool y luego entro a una opción que se llama, ¿dónde está?
Entonces puedo reclasificar en datos raster con esta opción. Entonces le doy doble clic, entro al NDVI 1. Entonces aquí ya me ofrece 3 clases y me le va a otorgar valores de 1, 2 y 3. Entonces quiero los pormenores de estas clases. Le voy a decir que sea subdividida por cuantiles, que sean 3 clases, y le digo OK. Y los valores 1 de 118 a 142 NDVI va a tener un valor de 1, de 142 a 151 2, de 151 a 155 un valor de 3. Le decimos OK, realiza su clasificación. Entonces tenemos la clasificación 1, 2, 3. Entonces ya sabemos que son cada una corresponde a estos valores. Entonces el 1 significa la peor categoría de índice de vegetación, donde que no hay actividad fotosintética, la 2 donde hay una actividad fotosintética normal en el predio, y la 3 donde hay una muy buena actividad fotosintética. Entonces ahora esto todavía no lo puedo calcular en superficie o en hectáreas o hacerlo proporcional en porcentajes. Entonces este reclass diff 1 que acabo de crear tendría que exportarlo utilizando ArtToolbox o convertirlo a un formato vectorial. Entonces aquí tenemos una opción para convertir desde un archivo raster, como dice acá, y aquí de raster a polígono, que es lo que necesitamos. Entonces ingresamos el archivo reclasificado, el valor solo tiene un valor, entonces no hay ningún problema, y le decimos que deshabilitamos esta opción simplificar polígonos. Entonces esperamos que nos traigan los valores y aquí vemos. Ya tenemos un archivo vectorial que es el resultado, donde tenemos este valor que es grid code, puede ser 1, 2 o 3, representa cada una de las clases que teníamos antes. Entonces, pero ha analizado cada polígono de manera individual. Si nos damos cuenta, tiene 183 segmentos, 183 líneas que se corresponden a cada polígono individual. Entonces, para deshacernos de estos polígonos en individual, utilizamos la opción Reprocessing Dissolve. Tomamos al archivo reclass T, reclass 1, que es un archivo vectorial. Ahora sí le decimos que lo vamos a guardar como NDVI 3, que este es nuestro resultado, y que lo vamos a agrupar, vamos a hacer el dissolve basado en el grid code. Entonces tiene que aparecerme solamente 1, 2 o 3. Entonces ya lo tengo, elimino el anterior, me quedo con el nuevo, veo su tabla de atributos y aquí me dice grid code 1, grid code 2 y grid code 3. Entonces ahora lo que me queda es completar mi tabla. Entonces puedo decirle add field y decirle que esta es la clase, el índice de vegetación, un dato en texto. El dato en texto no debería tener más de 20 caracteres. Entonces lo vamos colocando, selecciono la primera clase y le doy clic derecho y le digo Field Calculator, y aquí entre comillas le digo el nombre de mi clase en relación al índice de vegetación. Este es un índice de vegetación bajo, la segunda clase, la clase 2, en relación al índice de vegetación normal, clase 3, alto, índice de vegetación alto, luego clico en blanquear. Ya sabemos que hay áreas que tienen índice de vegetación bajo, otras normal y otras alto, que las normal son prácticamente el promedio. Luego queremos saber la superficie, entonces adicionamos una nueva columna y le decimos superficie, tipo de dato doble, decimos adicionar y el cálculo de superficie que hacemos siempre. Vamos a calcular el área. Aquí notamos que hay algo mal, entonces zona 20 sur, estaba en zona 20 norte, entonces le decimos que el cálculo lo hagan en hectáreas, así, y ahí está. Me dice que 55 hectáreas son
tiene un índice de vegetación bajo, 59 con índice de vegetación normal y alto, 46. Entonces yo tendría que concentrarme en mis áreas que tienen un índice de vegetación bajo para poder normalizar, llevarlas a que pasen a tener una actividad fotosintética normal o alta. ¿Okay? Con estos datos ya podría generar una base de datos para realizar mi mapa. Entonces, para realizar mi mapa ya utilizo esta tabla, esta pequeña tabla donde tenemos nuestros datos y le decimos que queremos un gráfico, y en este gráfico tienen que entrar los valores de NDVI3. El valor que estamos analizando es la superficie, y lo que nos falta son los datos de las etiquetas. Bajo, normal, alto. Lo único que no hicimos antes fue definir los colores independientes para cada uno. Entonces vamos a ver si lo hacemos de nuevo. Entonces aquí tengo mi grafiquito. Entonces voy a darle doble clic al NDVI3. Voy a definirlo por categorías. Aquí, en vez de grid code ya tengo la clase, entonces por clase. Entonces cuando tengo un índice de vegetación alto le colocamos un verde, normal un amarillo y bajo un color rojo, se va a ver mejor. Miren, simplemente le di clic derecho acá, refresh, y ya tomó los colores que debería tomar el gráfico. Okay. Para hacer nuevamente la parte del gráfico, damos clic derecho, create graph, los datos de valores de la superficie, los datos de etiqueta de la clase. Luego le decimos next, cambiamos el título, categoría de NDVI. Vamos a darle un poco opaco nuevamente, porque la clase ahí ya lo tenemos. Y bueno, podemos hacer más cambios acá, pero eso creo que es suficiente por el momento. Entonces este gráfico obviamente no va aquí, entonces le damos clic derecho y le decimos que lo pase al mapa, Add to Layout. Entonces cambiamos al layout, ya no necesito ahora mi gráfico, lo puedo cerrar. Entonces aquí ya tengo mi gráfico, lo ubico en algún lugar y ya procedo a realizar mi mapa con normalidad. Entonces aquí, ¿qué es lo que me dice este mapa? Me da las categorías del índice de vegetación para un predio X, para un cultivo X, y me da las superficies, ¿verdad? Entonces lo único que tendría que hacer es énfasis en las etiquetas que reflejen, que me ayuden a identificar lo que quiero mostrar en este mapa. Entonces tengo que colocarle todos los elementos, insertarle todos los elementos del mapa para poder realizar este práctico. Nada más, cortamos el video.